Ahí está, ahí estamos grabando. ¿Sí? Bueno, entonces, habíamos dicho recién que el primer problema que iban a tener es que si ustedes querían dividir distancias ciudades dividido 500, no iban a poder porque distancia ciudades es un valor de tipo float. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Decirle, che, trátamelo como si esto fuera un entero. ¿Sí? Para poder hacer una división entera. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Perfecto. Sí. Alguno que diga sí porque no estoy viendo el chat. Entonces, con eso, nosotros solucionamos la primera parte del problema. Lo dividimos por 500, porque cada 500 kilómetros necesitamos un chofer. ¿Sí? Y usamos una división entera. ¿Por qué? Porque el resultado tiene que quedar en una variable de tipo entera. ¿Sí? O sea, yo tengo que hacer una división que no me dé decimales, porque no lo puedo grabar en una variable de tipo entero si a mí me da decimal. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es el problema que ustedes tuvieron? Cuando ustedes hacen esa división, les dice que 570, fíjense que descarta el 0,25, 570 dividido 500 es 1. ¿Sí? A todos, todos entienden por qué nos da 1, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí. Perfecto, pero ahí tenemos un problema, porque no necesitamos un chofer, necesitamos 2 choferes. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a saber cuando hace falta otro chofer? No hablemos de 1 a 2, de 2 a 3 o de 3 a 4. ¿Cuándo sabemos que hace falta un chofer más? Cuando nos queda un poco de distancia que recorrer. ¿Sí? O sea, cuando nosotros podemos recorrer 500 kilómetros con un chofer, pero no nos alcanza, porque tenemos más kilómetros todavía, con lo cual necesitamos otro chofer. Si nosotros lo pensamos un poquito, resulta ser que cuando nosotros dividimos de forma entera y nos queda un resto, quiere decir que nos hace falta otro chofer. ¿Se entiende? Sí, sí, ya ahí forzándolo con el entero, si después haces el mod de lo mismo, ya ahí, si es distinto de cero, Exactamente. ya le haces un Exactamente. más uno. Y Está la bien. pregunta sería, si nos queda un resto en esa división, ¿importa de cuánto sea el resto? No. No. Si yo tengo 501 No. kilómetros, o tengo 500, o tengo, qué sé yo, 999 kilómetros, ¿importa? Y no. No nos va a No, importar, porque ¿por qué? ya se Porque sumó el chofer. de Porque cualquier con uno no te va a forma nos hace alcanzar. falta un chofer más. ¿Se entiende? O sea que yo en realidad tendría que averiguar si el resto es mayor a 0, pero no necesito saber exactamente cuánto fue el resto. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué hago? Yo calculo con esta primera línea mi cantidad base de choferes. ¿Cuántos choferes necesito para empezar? ¿Sí? Y después averiguo cuál es el resto. ¿El resto para qué me va a servir? Para saber si necesito un chofer más o no. Pero nada más. No voy a necesitar calcular, súmame 2 choferes, súmame 3, o súmame 4, o súmame 5. ¿Sí? Esto es simplemente para ajustar para ver si necesito uno más o no. ¿Sí? Por eso es que yo, después de calcular el resto, pregunto, si el resto es mayor a 0, incremento la cantidad de choferes. ¿Ven? ¿Por qué incremento la cantidad de choferes? Porque yo la cantidad básica de choferes ya la había calculado con la división. Entonces, si a mí mi división me dio 1, incremento la cantidad de choferes y le pongo 2. Ahora, si yo tengo que recorrer 3.000 kilómetros y me da una cantidad de 5 choferes, pero tengo 3.007 kilómetros, ¿cuántos choferes necesitaría? Uno más. Nada más. O sea, siempre le sumo uno si es que lo necesito y si no, no le sumo ninguno. ¿Se entiende? ¿Qué pasa si esta división me dio entera? No se suma uno más. ¿Por qué no se suma uno más? Porque está justo. Porque el resto es cero y no entra en el if. Exactamente. ¿Por qué? Porque cuando yo calcule el módulo, el resto me va a dar 0. Como acá 0 no es mayor que 0,
directamente me lo salteo y me quedo con la cantidad de choferes que calculé al principio. O sea, básicamente el cálculo me dio a exacto y no necesito ajustar nada. ¿Sí? ¿Cuándo nos va a pasar eso? Y nos va a pasar cuando yo tengo que recorrer 500 kilómetros, 1000 kilómetros, 1500 kilómetros, cualquier cantidad que sea múltipla de 500, la división me va a dar exacta. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Bueno, entonces, a ver, vamos a hacer una pruebita de escritorio que se llama. ¿Sí? Si yo ejecuto este código, me va a aparecer acá abajo, me va a decir, a ver, cantidad de choferes sin ajustar, 1. Fíjense que lo estoy imprimiendo antes de analizar el resto. El resto son 70 kilómetros, lo cual está bien. O sea, si yo tengo 570 dividido 500, me va a dar 1 y el resto va a ser 70, que es todo lo que me sobra, digamos. ¿Se entiende? Como 70 es mayor a 0, ejecuto esta línea y aumento la cantidad de choferes, que ya era 1, la aumento a 2. Alguien que me dé una distancia, un número, mayor a 500, el número que quieran. 2600. 2600. Tenemos que recorrer 2600 kilómetros. ¿Sí? Pero eso es lo de cada chofer, no la distancia de ciudades. Sí, tenés razón, tenés razón. Tenés razón, con razón no me daba. Acá va, esta, la distancia entre ciudades. 2600. Fíjense, 2600 me dice que yo necesitaba inicialmente 5 choferes. 5 choferes para 500 kilómetros por chofer, ¿cuántos kilómetros cubren? 2500 kilómetros. ¿Sí? Lo cual hace que me quede un resto de 100 kilómetros más, porque yo tengo que recorrer 2600. Y para esos 100 kilómetros más, ¿cuántos choferes adicionales necesito? Uno más. Uno más. ¿Se entiende? Ahora vamos a probar Sí, sí. otra cosita. Así, ustedes lo están viendo cómo funciona de acuerdo al resultado. ¿Sí? Ahora vamos a probar una cosa. Hay una forma de correr el programa en Java que se llama modo de depuración o modo paso a paso. El modo paso a paso lo que nos deja hacer es que yo ponga una marca en una línea, acá sobre el número de línea, al costado le hago clic izquierdo con el mouse y fíjense que me pone una marquita y me pone esa línea en rojo. ¿Sí? Si en lugar de ejecutarlo con esta flechita que dice Run Project, lo ejecuto con la del lado que dice Debug Project, ¿qué es lo que va a pasar? Java va a ejecutar el programa y cuando llegue a esa línea va a hacer una pausa. ¿Sí? Y desde ahí en adelante yo voy a poder ir ejecutando las líneas una a una a medida que yo le vaya pidiendo que lo haga para poder ir viendo los resultados. ¿Sí? Es útil. Ya van a ver. Yo le digo debug en lugar de decirle run. Y fíjense, ven, yo llegué hasta acá, la línea se puso verde y yo acá tengo una flechita que me dice, vos estás parado acá. ¿Sí? Fíjense, acá abajo apareció un panelcito nuevo dentro del NetBeans que me dice variables. Y las variables son args, que es la variable del main, que no le vamos a dar bolilla, y distancia ciudades. ¿Qué es distancia ciudades? Distancia ciudades es esta variable que está declarada acá. Fíjense, me dice que es un float y me dice que vale 2600. Entonces yo estoy viendo los valores de las variables. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Acá arriba aparecieron una serie de controles que me dejan a decidir a mí cómo voy a ejecutar las funciones. El step over, que es el que nosotros vamos a ejecutar con F8, es dar un paso más. ¿Sí? Entonces, si yo doy un paso más con F8 o haciendo clic en este botoncito, se va a ejecutar esta línea. Solamente esta. ¿Sí? Vamos a darle. Ahí se ejecutó esa línea. Fíjense que ahora la flechita está en la línea de abajo, pero no se ejecutó la línea de abajo. ¿Sí? Está la flechita ahí pausada. Y fíjense lo que acaba de hacer.
me dice que cantidad de choferes, que recién no estaba porque el cálculo todavía no estaba hecho, ahora está declarada y definida. Es un int que vale 5. ¿Lo ven? Si yo ejecuto de nuevo con F8 esta línea, va a ejecutar el print. En realidad no estoy viendo nada, eso no cambia nada, sino que muestra por pantalla el valor de la variable. ¿Sí? ¿Qué va a pasar cuando yo ejecute F8 de nuevo? Va a ejecutar el cálculo del resto. ¿Sí? Fíjense, acá abajo aparece una variable que se llama resto, que es la que yo definí acá, me dice que también es un entero y me dice que vale 100. ¿Sí? A continuación F8 imprime el valor, no le damos bolilla. Ahí llegó a un if, llegó a un condicional, con lo cual va a evaluar esto y ahí va a decidir qué se hace. ¿Sí? Resto vale 100. ¿Es mayor que 0? Sí, es mayor que 0. O sea que esto, ¿qué tendría que hacer ahora? Quedaron todos tildados. Tendría que ejecutar esta línea. Tendría que entrar acá. ¿Sí? Sí, con el step into. No, no hace falta. Porque el step into es para entrar a una función distinta. Con F8 directamente entra ahí. ¿Sí? Fíjense, ahora estoy parado dentro del bloque del if. ¿Sí? Ejecute esta línea, determino que es verdadera, con lo cual la línea que sigue es esta. ¿Sí? Si ahora le doy F8 de nuevo, fíjense qué va a pasar con esta variable. Ustedes miren acá. No sé qué me hizo. ¿Por qué me puso 7? Ahí me desorientó del todo. No sé por qué me puso 7. Recién me puso 6. Eran 5. ¿Sí? Sí, sí, eran 5 y ahí el contador es +1. Pero puede ser que eso se pueda hacer 2 veces, ¿no? No, no. Eso es un bug. Acabamos de encontrar un bug en el NetBeans. ¿Está mal eso? No puede ser, no puede ser, no puede incrementar 2 veces. Fíjense lo que me mostró. A ver. Sí, de 5 a Mira, 7. fíjate, yo lo ejecuté de una y pasó de 5 a 6. A ver, vamos de nuevo, vamos de nuevo, vamos de nuevo. Puede ¿No? ser porque eso, como no fue definido con cantidad de choferes 0, que haya quedado de la ejecución anterior el valor. No, porque en realidad estás ejecutándolo acá. Mira, ahí le puso 6. No, Pero que haya quedado. tiene que haber sido un bug de la ejecución de recién, porque ahora lo puso bien y lo ejecuté igual, ¿no? Vamos de nuevo con debug. Puede ser. A veces hasta los creadores de NetBeans le pifian. Ahí estamos con 5, ahí estamos con 5, entramos con 5, incremento 6. Muy raro lo que pasó recién. Qué raro. Sí, sí, sí. Y me puedo dar el lujo de ejecutarlo un montón de veces y lo más probable es que no vuelva a pasar. Las cosas son así. ¿Ve? Ahí está, 6. ¿Qué pasaría si nosotros acá pusiéramos un else y un mensaje que diga system.out.println no hizo falta ajustar los choferes? ¿Sí? Por poner algo. ¿Está? ¿Cuándo no haría falta ajustar los choferes? Por ejemplo, cuando esto sea múltiplo de 500, o sea, con, por ejemplo, 2500 kilómetros. ¿Sí? ¿Por qué le pongo eso? Porque me interesa que vean cómo funciona la ejecución paso a paso con un else. Vamos a la cantidad de choferes. La cantidad de choferes, imprimimos la cantidad de choferes, calculamos el resto, pero ahora el resto nos dio 0, porque obviamente 2500 es múltiplo exacto de 500. Fíjense qué va a pasar ahora.
¿Resto es mayor que 0? No. Entonces, ¿para dónde va a ir? Rápido tienen que contestar ahí. Para el Por el else, else. para el Por el else. else, claro. Tuc, nos vamos al else, imprimimos el else. Fíjense que directamente ni siquiera entró acá. ¿Sí? O sea, esa es la condición verdadera, así que por ahí no va a entrar. ¿Sí? Va a seguir directamente por el falso. ¿Se entiende? Y ahí sigue. Si nosotros nos vamos al Sí. output, fíjense que muestra cantidad de choferes 5, el resto es 0. No hizo falta ajustar los choferes y muestra la cantidad de choferes ajustada, que es la misma que la sin ajustar. ¿Se entiende? Y yo les había dicho que me iba a sacar la duda con respecto a algo. Y vamos a ver. Lo del boolean. Exactamente. Exactamente. System.out.print ln. Veamos si puedo imprimir un más true. No, a ver. No, Pero está en mayúscula. a ver. A ver. Sí, señor. Java sabe cómo convertir un boolean. Convierte de una. A ver, eso es un valor fijo, pero pongámosle que nosotros queremos una variable. A ver si con una variable también funciona. Tendría que funcionar. Y allá arriba no es bool, sino boolean. ¿Sí? A ver qué hace. Perfecto. O sea, Java sabe cómo imprimir perfectamente un valor de tipo booleano. Es más, hasta Java sabe cómo imprimir perfectamente un valor de tipo float. A ver. Punto y coma. Punto y coma, mijo. ¿Sí? Fíjense cómo imprimió un float sin ningún tipo de problema. ¿Sí? A ver, una aclaración. No es que esté imprimiendo un float, es que supo cómo convertir un float a una string y imprimir el string. ¿Sí? Java no imprime valores que no sean string. Lo que pasa es que muchas veces tiene conversiones automáticas que hace solo, que nos lleva a pensar que es capaz de imprimir cualquier cosa. No. Java imprime cualquier cosa que puede convertir en una string. ¿Se entiende la diferencia?